Que justamente está en la línea el diputado Silvano Aureoles del PRD, a quien le agradecemos que nos tome la llamada. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Buenos días, Susana. Muy bien, muchas gracias. Oiga, pues platicaba con mi compañero Fernando Damián sobre eso que dijo ayer Mario Fabio Beltrones, que dice que el Pacto por México no tiene que estar sujeto a caprichos, a la hormona o al estado de ánimo de algún partido o dirigente político. ¿Ayudan este tipo de adjetivos para que siga el diálogo al interior del pacto, diputado? Pues mira, Susana, los pactos como este es un acuerdo político, es una puesta sobre la mesa de voluntades para construir rutas en temas comunes, de tal manera que a lo mejor la idea que se ha planteado no está mal, de pensar en instituir legalmente un espacio de cogobierno o gobiernos de coalición, por lo que hoy vemos en el país, en la expresión política de los ciudadanos, en donde está prácticamente en tercios la expresión hecha en las urnas desde el año pasado, en el marco de las elecciones. Digamos que eso que habla de que difícilmente un partido político, una fuerza política puede contar con el respaldo de una mayoría para tomar decisiones y en consecuencia se requieren acuerdos. Sobre esa ruta yo creo que no está mal el planteamiento, pero en principio habría que precisar que este hecho político llamado Pacto por México pues es un acuerdo de voluntades, ¿no? Básicamente. Es una expresión de voluntad, Lucena, sobre temas que pues se considera son urgentes para el país y sobre esa base habría que caminar y habría que trabajar. Oiga, ¿y en qué cambiaría, para cerrar este tema, diputado, en qué cambiaría que se buscara una reforma al régimen de gobierno para que este pacto sea mucho más formal? ¿En qué cambiaría? Porque la voluntad, supongo, tendría que seguir siendo la materia prima principal. La voluntad es la materia prima, porque igual puede haber alguna reforma jurídica para cambiar el régimen y decir, bueno, ahora hay un espacio jurídicamente establecido donde concurren las fuerzas políticas y toman decisiones, amén de lo que esté sucediendo en la coyuntura política o electoral. Digo, no está mal el planteamiento, pero creo que serán los pasos que vienen hacia adelante, porque este planteamiento de la modificación del régimen político en México no es nuevo, es parte de lo contemplado en la famosa reforma política que se ha venido planteando desde hace varios años. Pero hay que reiterar que los acuerdos son expresiones de voluntad y pues sobre esa base hay que plantearnos los alcances de la toma de decisiones. Bueno, diputado, en cuanto a la reforma energética, ¿le parece bien si escuchamos 20 segundos nada más de lo que ayer nos dijo el ingeniero? Digo, usted seguramente ya lo tiene muy bien estudiado y asimilado, pero lo digo para el auditorio, parte de lo que nos dijo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas respecto a la reforma energética. ¿Le parece bien? Con mucho gusto, Susana. Mire, es un buen ejemplo, es una empresa que funciona como empresa, justamente, no tiene, tiene un consejo de administración, le rinde cuentas, la dirección le rinde cuentas a su consejo de administración, el consejo de administración responde al mandato que le da el Estado, lo supervisa el Estado a través de sus cuerpos de auditoría y funciona como una empresa, pero la empresa decide dónde invertir, cómo ampliar las capacidades en las distintas áreas de la industria petrolera que maneja. Así es, la cuestión del PRD es que no hace falta modificar el artículo 27 constitucional para reactivar la industria petrolera y para reorientar a la industria petrolera. Sería conveniente que los partidos y el gobierno y los grupos académicos fijaran sus posiciones respecto a cómo debe manejarse la industria energética en términos más amplios. Bueno, esta es parte, primero hablaba el ingeniero Cárdenas del caso Brasil, ¿no? Que nos lo ponen como ejemplo acá en México de cómo funciona la inversión privada en la industria petrolera. Y luego decía el ingeniero, pues, que el tema es no a la reforma constitucional al artículo 27. ¿Cómo andan los diputados respecto a esto, Silvano? ¿Es un no rotundo a la discusión y a la modificación del artículo? Desde hace meses ya se planteó se desglosó un planteamiento general en torno a esta posible reforma energética basado este desglose en los 8 ejes que se trataron o que se plantearon por el propio ingeniero Cárdenas y un grupo de expertos académicos con la dirección nacional del partido, cosa que hemos venido reiterando. Consideramos que no se requiere reformar la Constitución
para modernizar Petróleo Mexicanos. Por supuesto que hay que modernizarlo. Las reservas probadas solamente alcanzarán para 5 o 6 años. Sensatamente hay que decir que se requiere esta reforma, hay que modernizar Petróleo Mexicanos, hay que reestructurar muchas cosas, hay que hacer cambios que son evidentemente urgentes, como acabar con los privilegios del sindicato, de sus liderazgos, de sus líderes, reestructurar para acabar con privilegios a los altos mandos de la propia empresa, y desde luego los temas centrales, que es el cambio de régimen fiscal, sacar a Pemex de ser el principal contribuyente para el gasto público, darle autonomía presupuestal, autonomía de gestión, convertir los excedentes del petróleo en fondos de financiamiento y de inversión y desarrollo de la propia empresa, el desarrollo tecnológico. Es decir, hay cosas que ya están, que hemos venido planteando, que por cierto hoy más tarde hay un encuentro muy importante entre el propio ingeniero Cárdenas y los liderazgos del partido, encabezados por su dirigencia nacional, en donde ya se darán más detalles de este tema, pero insistimos, no hasta donde nosotros tenemos claro y la información de la que disponemos, no se requiere reformar el 27 para modernizar Pemex, hacerlo más eficiente y competitivo, como cualquier empresa y en cualquier parte del mundo. Por lo que me dice Silvano Aureoles, si hay alguna otra información, argumentación o dato que aportaran pues algunos otros círculos de estudio, de análisis o los propios círculos políticos, si hubiera información, ¿ustedes estarían dispuestos a revisarla, analizarla e incluso de cambiar de postura respecto a esta modificación constitucional? Todo lo que ayude al desarrollo del país, todo lo que ayude a modernizar esta empresa, que es de todos los mexicanos, y sobre todo escuchando el sentir de la inmensa mayoría de la sociedad y del pueblo mexicano, que cerca del 75% dice que no a la reforma constitucional para entregar esta riqueza a la iniciativa privada, sin satanizarla, por supuesto, porque hace años que la iniciativa privada participa en los trabajos diversos que realiza la paraestatal, pero que pensar en una reforma para entregar la propiedad de la nación a los particulares, ahí hay un rechazo muy amplio de la población. Por eso nosotros todo aquello que ayude lo vamos a revisar con mucho gusto, todo lo que sea para mejorar lo vamos a revisar y por supuesto hay que incluirlo en la propuesta. Ayer el ingeniero Cárdenas nos decía no, era un no bastante rotundo a la reforma constitucional. El secretario general del PRD, bueno, ni se diga, decía pero absolutamente no. Otros sectores de la izquierda como Andrés Manuel López Obrador, Martí Bates, Ricardo Monreal, etcétera, dicen no, pero no escucho a Silvano Aureoles muy convencido y muy decidido a decir no de antemano antes de la discusión. No, primero hay que revisar, escuchar y tener sustento. Hay quienes usan como bandera electoral estrictamente esta postura de rechazo a todo, y en el caso particular del petróleo, que es altamente sensible ante la población, pues hay quienes solo la usan como discurso, como bandera. Y yo creo que aquí hay que ser muy responsables y pensar qué le sirve al país, qué le sirve a los mexicanos, no qué le sirve a un grupo, a un partido político o a un personaje que quiera llamar los reflectores. El asunto va mucho más allá que eso. Los diputados no le cierran la puerta a la modificación constitucional, los diputados del PRD. Eso no lo hemos revisado. El tema de la reforma constitucional al 27 tiene un amplio rechazo en la sociedad y nosotros hemos fijado muy bien la postura. Todo lo que se requiere hacer para que Pemex sea eficiente y modernizarlo no requiere reforma constitucional. Y la postura nuestra en la Cámara como diputados, por supuesto que es en ese sentido. Y hemos dejado también muy claro, Susana, vamos con la propuesta, los 8 ejes que planteó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que no requieren reformar el artículo 27 de la Constitución. Bien, no, vamos a ver una iniciativa independiente en la Cámara de Diputados por parte del PRD en conjunto con otro partido, o se sumarán los diputados a la propuesta que salga del seno de su partido. Estamos trabajando juntos y la propuesta que hay en la materia será la que trabajemos todos y que se ha venido trabajando ya desde hace algunas semanas y meses por los compañeros diputados integrantes de la Comisión de Energía en la Cámara y por supuesto con el equipo de expertos, académicos, investigadores
y el propio trabajo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando salga esta propuesta en conjunto del PRD, incluyendo diputados, incluyendo senadores, supongo, incluyendo al propio PRD, por supuesto, y a los liderazgos como Mancera, Ebrard, Cuauhtémoc Cárdenas, cuando le entreguen esta iniciativa a Jesús Zambrano, va a tener que defenderla, esa iniciativa, en la mesa del Pacto por México, Silvano. A ver, yo no sé si esa la tiene que defender Jesús Zambrano en la mesa del pacto, pero será la propuesta que nosotros hagamos ante la nación. En el pacto, hasta donde conozco, viene referida la necesidad de una reforma en materia energética, pero no se conoce ninguna propuesta precisa. Nosotros, una vez concluida, la haremos pública y pues será la que defenderemos en la Cámara de Diputados, en el Senado y en las instancias del partido de cara a la sociedad mexicana. Muchas gracias, diputado. Que tenga buenos días. Al contrario, muchas gracias a usted. Un abrazo. Buenos días. Regresamos.